En los últimos momentos de su vida, cuando la fragilidad humana se hacía más evidente que nunca, el Papa Francisco pronunció un deseo inesperado, cargado de ternura y memoria. Quería ver a Figo, su fiel compañero, un perro rescatado de las calles bulliciosas de Buenos Aires, aquel pequeño ser de 4 patas, de mirada noble y alma pura, había acompañado silenciosamente al Papa en su travesía de fe y servicio. Cuando Figo, ese humilde caramelo callejero, cruzó el umbral de la habitación donde el Santo Padre yacía, algo profundamente inexplicable sucedió. Los monitores médicos, que hasta entonces narraban un lento apagarse, comenzaron a emitir señales de recuperación. Las constantes vitales del Papa se estabilizaron, dejando atónitos a los médicos, quienes no encontraban explicación científica para semejante milagro. Esta historia de amor incondicional no tardó en esparcirse como un soplo cálido por los pasillos de mármol del Vaticano, tocando el corazón de quienes la escuchaban y transformándose en una fuente de inspiración para millones en todo el mundo. Era un testimonio vivo de que la compasión y la ternura pueden obrar prodigios incluso en los momentos más sombríos. Me gustaría invitarte a reflexionar. ¿Has experimentado alguna vez el poder sanador de un vínculo auténtico, de esos que trascienden palabras y lógica? Quiero saberlo de verdad. Compártelo en los comentarios. Juntos podemos crear un espacio donde la fe y la ternura se entrelacen. Ese día, que al principio parecía uno más en la grandiosidad solemne del Vaticano, se transformó en un capítulo imborrable. El sol de la tarde italiana se colaba tímidamente por las antiguas vidrieras, tiñendo el suelo de mármol de tonos dorados, mientras cardenales de rostros graves y túnicas rojas se apresuraban por los corredores, semejantes a hojas arrastradas por el viento de otoño. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, en el corazón palpitante del Vaticano, un drama silencioso tejía su último acto. El Papa Francisco, aquel hombre que conquistó a creyentes y no creyentes por igual con su humildad, su mirada limpia y su amor incansable por los pobres, luchaba entre el susurro de la vida y el eco de la eternidad. Los médicos, de rostros tensos, rodeaban su lecho blanco como la nieve, intercambiando miradas cargadas de gravedad mientras los monitores emitían un pitido agudo, marcando el compás inestable de un corazón que parecía decir adiós. Sus signos vitales están muy inestables, susurró uno de los médicos al cardenal secretario de Estado, quien, de pie junto a la puerta, parecía una estatua de preocupación. Temo que lo estamos perdiendo, añadió, con un hilo de voz quebrada. En ese instante de fragilidad suprema, cuando el silencio pesaba más que las piedras centenarias del Vaticano, el Papa, con una voz trémula y casi apagada, formuló su último deseo: por favor, traedme a Figo, necesito despedirme de mi amigo. ¿No es conmovedor pensar que, en el umbral entre la vida y la muerte, lo que más anhelamos es la presencia sincera de aquellos a quienes amamos, sin condiciones ni máscaras? Deja tu opinión en los comentarios. Tu visión puede enriquecer esta conversación tan humana y profunda. El cardenal parpadeó, incrédulo, ante el nombre desconocido. Figo, ¿quién es Figo? ¿Santo Padre?, preguntó, sin ocultar su desconcierto. Solo un pequeño círculo de personas en aquel vasto palacio conocía la respuesta. Entre ellas estaba Sor María Conceiro, una humilde monja brasileña de manos curtidas por el trabajo y sonrisa fácil, que servía con amor en las cocinas vaticanas. Cuando escuchó el pedido, no mostró sorpresa, sino una tranquila determinación en su mirada. Voy a buscar a Figo inmediatamente, dijo sin dudar. Con paso firme, Sor María atravesó los largos corredores, mientras el eco de sus sandalias resonaba entre las paredes centenarias, rumbo a un pequeño jardín escondido, un rincón secreto donde el amor y la esperanza aún respiraban discretamente entre las flores y los viejos muros de piedra. Mientras avanzaba con paso decidido por los corredores silenciosos del Vaticano, la mente de Sor María Conceiro viajaba inevitablemente al pasado,
a aquel día que jamás había logrado borrar de su memoria. Hacía ya 8 años, cuando el recién elegido Papa Francisco, tras regresar de una visita discreta a uno de los barrios más pobres de su amada Buenos Aires, llegó portando entre sus brazos un pequeño cachorro callejero. Era un animalito famélico, de pelaje dorado como el trigo y unos ojos tan profundos que parecían cargar con toda la tristeza del mundo. Me siguió durante kilómetros, había explicado el Papa con su inconfundible acento argentino y una ternura difícil de describir. Intenté ahuyentarlo con suavidad varias veces, pero no se rindió. ¿Cómo podría yo rendirme con él? ¿Te has encontrado alguna vez con un ser que, con su sola presencia, te recordase el verdadero significado de la lealtad? Me encantaría conocer tu historia. Deja tu experiencia en los comentarios y construyamos juntos esta reflexión. Así fue como aquel perrito fue bautizado como Figo y se convirtió en un pequeño gran secreto dentro de los altos muros vaticanos. Sor María, discreta y maternal, asumió con amor la tarea de cuidar de él. Creó un rincón especial en un jardín oculto, donde el pequeño podía corretear sin ser visto, resguardado de miradas inquisitivas, y cada noche, cuando el majestuoso palacio apostólico caía en un profundo silencio, ella llevaba a Figo a visitar en privado a su amigo más especial, el Santo Padre. 8 años después, Figo ya no era aquel cachorro tembloroso, sino un perro adulto de tamaño mediano, con un pelaje dorado que, bajo la luz del sol, parecía una aureola viva. Sin embargo, conservaba intacta esa alegría limpia y desbordante que solo los animales conocen, esa felicidad que brota directamente del alma. Cuando Sor María se acercó al jardín aquella tarde crucial, Figo corrió hacia ella moviendo la cola con entusiasmo, pero había algo diferente en su mirada, una especie de comprensión silenciosa, casi mística, como si supiera que algo trascendental estaba a punto de suceder. Vamos, Figo, susurró la monja, sujetándole una correa improvisada al collar. Alguien muy especial te necesita ahora más que nunca. ¿No es maravilloso cómo los animales, sin palabras, logran percibir las emociones humanas de una forma tan pura y profunda? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva puede iluminar aún más esta conversación. Mientras avanzaban de vuelta por los majestuosos corredores, sus pasos no pasaron desapercibidos. Funcionarios y religiosos detenían su caminar para observar, atónitos, aquella escena tan poco habitual, un perro, avanzando con firmeza hacia las habitaciones privadas del Papa. El escándalo era casi tangible en el ambiente, como una niebla densa de susurros y desaprobación. Un perro en el Vaticano, y dirigiéndose a los aposentos del Santo Padre, para muchos, aquello era un sacrilegio a las normas no escritas de la solemnidad vaticana, pero Sor María no permitió que las miradas la detuvieran. Su espalda recta y su barbilla alzada hablaban de una convicción silenciosa. Algunas cosas, las más importantes, las que nacen del amor verdadero, están por encima de cualquier protocolo o tradición. Al llegar a la habitación papal, el ambiente era denso como el más espeso de los neblinas. Los médicos, exhaustos en su impotencia, se apartaron con respeto. Habían hecho todo cuanto la ciencia permitía. Ahora, solo quedaba esperar y rezar. En aquel escenario cargado de una despedida silenciosa, donde cada segundo parecía pesar como una eternidad, la puerta de la habitación se abrió, y entonces, como una ráfaga de vida en medio de tanta solemnidad, Figo irrumpió en la estancia, tirando con ansia de la correa improvisada. Lo que ocurrió a continuación dejó boquiabiertos incluso a los más escépticos. Al ver a su amado dueño, Figo soltó un pequeño gemido, un sonido tan cargado de emoción que rozaba lo humano. De un tirón decidido, se liberó de la correa y, ante el horror mudo de los cardenales presentes, saltó ágilmente sobre la cama. Con una ternura infinita, se acercó al rostro pálido del Papa Francisco y comenzó a lamerle suavemente las mejillas, como si sus caricias fueran un bálsamo celestial. Figo,
mi fiel amigo, susurró el Papa, su voz recobrando por un instante una fuerza que parecía imposible. Con manos frágiles, acarició el dorado pelaje de su compañero. Has venido. En un primer impulso, los médicos se prepararon para retirar al animal, preocupados por la higiene y el delicado estado del paciente. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, algo absolutamente extraordinario comenzó a suceder. Los monitores, que hasta entonces narraban un descenso silencioso hacia el final, mostraron un cambio inesperado. La presión arterial del Papa, que era peligrosamente baja, comenzó a estabilizarse. Su ritmo cardíaco, antes errático, encontró un compás firme y constante. Es imposible, murmuró el médico jefe, ajustándose las gafas con incredulidad para asegurarse de que sus ojos no le engañaban. Los signos vitales están mejorando. ¿Crees que los lazos de amor incondicional pueden obrar milagros más allá de toda lógica? Quiero saber tu opinión. Compártela en los comentarios y enriquecemos juntos esta reflexión. El cardenal secretario de Estado, Lorenzo, un hombre rígido y defensor férreo de las tradiciones, observaba la escena con una mezcla de estupor y desconcierto. ¿Cómo era posible que un simple perro provocara tal efecto? ¿Era mera coincidencia, o algo mucho más profundo estaba en juego? Las horas siguientes se deslizaron como si el tiempo hubiese quedado suspendido. Figo no se movió del lado de Francisco. Allí permaneció, tumbado junto a él como un guardián silencioso entre el Papa y el mundo exterior. Nadie osó apartarlo, no después de lo que habían presenciado, y, como un susurro de esperanza, el imposible continuó su curso. El Papa Francisco empezó a mostrar signos de mejora evidentes. Poco a poco, paso a paso, la noticia de su recuperación milagrosa corrió de boca en boca por los corredores del Vaticano, despertando una mezcla de asombro y fervor. Sin embargo, el detalle de la intervención de Figo se mantuvo cuidadosamente en secreto, protegido por ese pequeño grupo que había sido testigo de lo imposible. ¿No es fascinante cómo, a veces, los pequeños gestos silenciosos son los que sostienen el hilo frágil de la vida? Me encantaría leer tu reflexión. Deja tu comentario. Tu voz puede dar aún más vida a este relato. 3 meses pasaron. 3 meses de lenta pero firme recuperación. 3 meses durante los cuales Figo se convirtió en una presencia constante en la vida del Santo Padre. Dormía a los pies de su cama, acompañaba sus paseos por los jardines escondidos del Vaticano, y, sobre todo, ofrecía su compañía silenciosa y leal, esa que ninguna medicina ni poder humano podría igualar. Con el paso de los días, las caminatas del Papa Francisco junto a Figo por los jardines secretos del Vaticano se hacían cada vez más largas, casi rituales de recuperación y gratitud silenciosa. Fue durante una de esas mañanas frescas de primavera, cuando el aroma de las flores recién abiertas impregnaba el aire y los pájaros entonaban himnos invisibles, que el Papa tomó una decisión que, sin saberlo, haría temblar los cimientos más conservadores de la Iglesia. Ha llegado el momento de que el mundo conozca a Figo, dijo, deteniéndose un instante para mirar a Sor María Conceito, que como siempre les acompañaba discretamente. Su voz, serena pero firme, no admitía réplica. No puedo seguir ocultando esta parte de mi vida. Figo no es solo una mascota, es una lección viva de fidelidad, amor incondicional y sanación que Dios quiso poner en mi camino. ¿Alguna vez sentiste que algo o alguien llegó a tu vida como una respuesta silenciosa a una necesidad profunda de tu alma? Me encantaría saberlo. Deja tu historia en los comentarios y compartamos estas pequeñas grandes revelaciones. La noticia de la existencia de Figo y su papel en la recuperación casi milagrosa del Santo Padre estalló como una bomba en los círculos eclesiásticos. En cuestión de horas, el Vaticano se vio desbordado por peticiones de entrevistas, artículos, solicitudes de fotografías. Las redes sociales servían, para unos, la historia era un símbolo luminoso de compasión y sencillez, valores fundamentales del Evangelio y del propio Cristo. Para otros,
en cambio, resultaba un escándalo, una mancha sobre la solemnidad y el decoro que debería encarnar el vicario de Cristo. Al frente de los más conservadores estaba el cardenal Lorenzo, un hombre austero, de rostro pétreo y convicciones firmes, que no dudó en solicitar una audiencia privada con el Papa. En esa reunión, no disimuló su preocupación. Santo Padre, con todo el respeto, comenzó, su voz grave, casi temblando, esta historia del perro está generando una distracción innecesaria. La Iglesia tiene asuntos teológicos y humanitarios de vital importancia que atender. ¿Qué pensarán los fieles? ¿Cómo afectará esto a la imagen de su pontificado? El Papa Francisco, sentado en su butaca favorita, con Figo adormilado a sus pies, escuchaba en silencio. Sus ojos, ya libres del velo de la enfermedad, brillaban con esa mezcla inconfundible de ternura y determinación que había conquistado tantos corazones. Tras unos instantes de reflexión, respondió con calma: Cardenal Lorenzo, durante años me pregunté si tenía derecho, dado mi cargo, a mantener algo tan personal como un animal de compañía. Hoy comprendo que aquella duda no venía de la fe, sino del miedo. Se inclinó ligeramente para acariciar la cabeza de Figo, que levantó el hocico como si comprendiera cada palabra. ¿Qué pensarán los fieles? Espero que piensen que su Papa es humano, que sabe lo que es la soledad, que valora la lealtad sincera, que ve a Dios en las criaturas más humildes y puras. Y más importante aún, espero que comprendan que el amor puede tomar muchas formas, y que todas son sagradas. ¿No crees que, a veces, los actos más sencillos nos revelan las verdades más profundas? Deja tu reflexión en los comentarios. Tu voz puede enriquecer aún más esta historia. El cardenal Lorenzo se marchó de aquella audiencia sin conseguir el cambio que deseaba, pero en su interior, como una semilla discreta, había nacido algo nuevo, una pregunta incómoda, una pequeña grieta en su muro de convicciones. ¿Y si hubiera verdadera sabiduría en aquella simplicidad que tanto le escandalizaba? Mientras tanto, la historia de Figo comenzaba a adquirir contornos casi legendarios en la imaginación popular. No pasaba un solo día sin que llegaran al Vaticano miles de cartas, pequeños obsequios y dibujos infantiles dedicados a aquel perro que ya muchos llamaban el Milagroso. Había quienes enviaban testimonios emocionados de cómo sus propios animales de compañía se habían convertido en anclas de consuelo y salvación en los momentos más oscuros de sus vidas. El Papa Francisco, siempre atento al latido del mundo más allá de los muros de piedra y solemnidad, percibió que había tocado algo inmensamente profundo en el alma colectiva. Era como si Figo hubiese reavivado, en una era saturada de tecnología y aislamiento, aquella conexión primigenia y sagrada entre los seres humanos y los animales, un vínculo que no entiende de lenguas, credos ni fronteras. ¿Te has preguntado alguna vez qué lugar ocupan en tu vida esas conexiones puras e incondicionales que nacen sin palabras? Me encantaría saberlo. Comparte tu experiencia en los comentarios y construyamos juntos un espacio de gratitud y reflexión. La primera aparición pública de Figo fue meticulosamente organizada. Sería durante una audiencia general en la Plaza de San Pedro, con el número de fieles limitado por motivos de seguridad. Cuando el Papa Francisco apareció en su tradicional papamóvil, todos contuvieron el aliento. A su lado, sentado serenamente, estaba Figo, llevando orgullosamente una pequeña bandana blanca y amarilla, los colores del Vaticano anudada en su cuello. La reacción fue inmediata y conmovedora: suspiros colectivos, aplausos sinceros, lágrimas discretas resbalando por rostros anónimos. Las cámaras del mundo entero capturaron ese instante histórico en el que un pontífice, por primera vez, presentaba a un compañero de cuatro patas como parte integral de su vida, pero aquel día estaba destinado a ser aún más inolvidable. Sin previo aviso, Figo saltó ágilmente del papamóvil, desatando murmullos alarmados entre los presentes. Ignorando las voces tensas de los agentes de seguridad, el perro corrió decidido hacia la multitud.
En cuestión de segundos, ya estaba frente a una mujer apartada del resto, una figura vestida de negro cuya tristeza parecía casi tangible. Figo se sentó frente a ella con la solemnidad de quien intuye un dolor antiguo. Apoyó suavemente su pata sobre la rodilla de la mujer y la miró con una profundidad que rompía cualquier defensa. Fue entonces cuando, como si un dique interior se hubiese resquebrajado, la mujer cayó de rodillas y rompió a llorar, abrazando al perro con desesperación y ternura, mientras su cuerpo era sacudido por sollozos liberadores. ¿No es asombroso cómo a veces los gestos más simples son capaces de tocar las heridas más profundas? Me encantaría conocer tu reflexión sobre esto. Deja tu comentario. Tu voz puede ser el bálsamo que alguien necesite leer hoy. Más tarde se supo que aquella mujer era Teresa Valdés, una viuda de 70 años llegada desde Madrid. Su viaje a Roma había tenido una intención desgarradora. Tras asistir a la audiencia papal, planeaba acabar con su vida, incapaz de soportar la devastadora pérdida de su esposo y su hijo en un trágico accidente de tráfico. Pero Figo, en su misteriosa sabiduría canina, había encontrado la grieta en su corazón, y le había ofrecido, sin palabras, una razón para seguir adelante. En palabras que después compartiría con la prensa, Teresa Valdés relató entre lágrimas: cuando aquel perro miró dentro de mis ojos, sentí como si pudiera ver toda mi pena, y, de algún modo que no puedo explicar, esos ojos me decían: todavía no es tu hora, aún tienes mucho amor que dar y recibir. Ese instante de conexión profunda cambió radicalmente el relato que circulaba en torno a Figo. De ser visto inicialmente como una curiosidad que podría resultar escandalosa, se transformó en un poderoso símbolo de esperanza, sanación y una sensibilidad espiritual que escapaba a toda lógica humana. Con cada nueva aparición pública, surgían más historias. Personas de todas partes contaban cómo Figo parecía ser capaz de identificar, con una precisión casi milagrosa, a quienes más necesitaban consuelo, como si llevara en su interior un radar silencioso, un don invisible para encontrar la tristeza escondida en los corazones. ¿Has sentido alguna vez que un ser, sin mediar palabra, entendió tu dolor más íntimo? Me encantaría saberlo. Deja tu experiencia en los comentarios y hagamos de este espacio un refugio de almas. El Papa Francisco, profundamente conmovido por estos testimonios, comenzó a dar forma a una idea que germinaba en su corazón: el Ministerio Figo. Sería un programa pionero, destinado a introducir la terapia asistida por animales en hospitales católicos de todo el mundo. El objetivo era claro: llevar consuelo allí donde el dolor parecía haber echado raíces profundas, empezando por los más vulnerables, niños enfermos de cáncer, ancianos con demencia, pacientes en cuidados paliativos. Los animales, explicaba Francisco en una de sus audiencias semanales, nos enseñan lo que tantas veces olvidamos, cómo estar presentes sin expectativas, cómo amar sin juzgar, cómo perdonar sin arrastrar resentimientos. Son maestros silenciosos de la gracia divina. Estas palabras no cayeron en saco roto, provocaron una revolución silenciosa dentro de los círculos eclesiásticos. Seminarios teológicos comenzaron a abrir debates hasta entonces impensables sobre el lugar de los animales en la creación divina. Parroquias, inspiradas por este nuevo aliento, empezaron a organizar bendiciones para mascotas, revitalizando la tradición franciscana con un fervor renovado. Sin embargo, el camino no siempre estuvo pavimentado de aceptación y júbilo. Cuando Figo cumplió 11 años, 3 años después de aquel milagroso evento que salvó al Papa, llegó la segunda gran prueba de fe para Francisco. Figo empezó a mostrar signos de agotamiento, su energía menguaba, y su apetito desaparecía poco a poco. Preocupados, los médicos veterinarios, discretamente llamados al Vaticano, realizaron una serie de pruebas. El diagnóstico cayó como una pesada losa: enfermedad renal avanzada. El pronóstico era sombrío: sin un tratamiento intensivo y especializado,
le quedaban apenas unas semanas de vida. No es estremecedor como incluso los seres que parecen invencibles nos recuerdan con su fragilidad que todo amor verdadero implica también la aceptación de la pérdida? Me encantaría leer tu reflexión sobre este tema. Deja tu opinión en los comentarios. Tu visión puede ser el consuelo que otro necesite encontrar. El mejor tratamiento disponible para la enfermedad de Figo se encontraba en los Estados Unidos, en una clínica veterinaria de Boston que estaba desarrollando un procedimiento experimental precisamente para casos de insuficiencia renal avanzada como el suyo. La decisión de llevar al pequeño compañero hasta allí no fue tomada a la ligera. De hecho, planteaba un dilema doloroso. El Papa Francisco tenía programados compromisos diplomáticos de altísima relevancia, incluida una cumbre mundial crucial sobre la crisis climática, uno de los temas más urgentes y centrales de su pontificado. Debo cancelar mi participación en la cumbre, anunció con voz firme ante sus sorprendidos asesores. Figo me necesita ahora, como yo necesité de él cuando estaba al borde de la muerte. La noticia del cancelamiento cayó como un rayo en medio del panorama internacional. Los titulares más sensacionalistas no tardaron en explotar. El Papa abandona a líderes mundiales por su perro enfermo. Incluso dentro de los muros solemnes del Vaticano, las críticas no se hicieron esperar. Voces antes prudentes ahora se alzaban cuestionando no solo la oportunidad de la decisión, sino su misma cordura. El cardenal Lorenzo, quien hasta entonces había moderado su postura respecto a la presencia de Figo en la vida pública del Santo Padre, vio en aquella tormenta mediática la oportunidad perfecta para intentar corregir lo que consideraba una peligrosa desviación de las prioridades pontificias. En una reunión cargada de tensión, se atrevió a expresar lo que muchos pensaban en voz baja. Santo Padre, comenzó con respeto forzado, comprendo el apego que siente por el animal, pero estamos hablando de decisiones que afectan el futuro de la humanidad. Millones de personas confían en su liderazgo moral en este momento crucial. ¿Cómo justificar abandonar todo eso? Permítame la franqueza, un perro? El silencio que siguió a sus palabras fue denso, casi palpable. El rostro del Papa, surcado por las arrugas del tiempo y las preocupaciones del mundo, reflejaba una profunda tristeza, pero también una certeza inquebrantable. Finalmente, Francisco habló con una serenidad que hizo que todos los presentes contuvieran el aliento. Durante siglos, dijo en voz baja pero firme, la Iglesia ha predicado sobre la compasión. Sin embargo, a menudo la hemos practicado de manera selectiva. Decimos que toda vida es sagrada, pero luego establecemos jerarquías arbitrarias sobre cuáles merecen realmente nuestra atención y cuidado. Hizo una pausa larga, dejando que sus palabras calaran en el corazón de sus interlocutores. Si no puedo ser fiel a una criatura que me ha demostrado una lealtad absoluta, sin pedir nada a cambio, ¿cómo puedo pedir al mundo que confíe en mis palabras sobre la fidelidad a Dios y al prójimo? Sin añadir más, caminó hacia la ventana del despacho papal. La luz dorada del atardecer romano bañaba los jardines del Vaticano en un resplandor sereno, casi irreal. Allí, de pie, con la silueta recortada contra el paisaje, el Papa parecía no solo un líder, sino un hombre profundamente humano, recordando a todos una verdad incómoda pero poderosa: la coherencia empieza en los gestos pequeños, en los actos silenciosos de amor incondicional. ¿Y tú? ¿Has tenido que elegir alguna vez entre lo que el mundo espera de ti y lo que tu corazón te dictaba? ¿Qué decisión tomaste? Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría iluminar el camino de alguien más. Además, tal vez, solo tal vez hubiera una lección mayor que enseñar. El mundo está enfermo, reflexionaba Francisco, precisamente porque hemos olvidado cómo cuidar de las criaturas más vulnerables, sean humanas o no. Quizás mi ausencia en la cumbre, pensaba en voz baja, diga más sobre nuestras verdaderas prioridades que cualquier discurso pronunciado en mi presencia. La decisión fue firme. La travesía a Boston se organizó con la mayor discreción posible,
pero era ingenuo pensar que se podría ocultar por completo la presencia del Papa en suelo estadounidense. Mientras Figo recibía su tratamiento experimental, el pontífice se alojó en una casa parroquial sencilla, lejos de los focos mediáticos y de los estrictos protocolos vaticanos. Fue durante este exilio voluntario cuando ocurrieron algunos de los encuentros más transformadores de su pontificado, libre de formalidades y de las murallas de seguridad que habitualmente le cercaban. Pudo acercarse a personas comunes de un modo que, en otras circunstancias, habría sido inimaginable. Hubo, por ejemplo, el encuentro con Judith, una anciana judía de 90 años, que acudía cada día a la clínica para visitar a su gato enfermo. Sin reconocer al Papa bajo su ropa civil modesta, Judith compartió con él su historia, como su pequeño gato, de pelaje blanco como la nieve, había sido su salvación en los años oscuros de la posguerra, tras perder a toda su familia en el Holocausto. Algunos lo llaman simplemente un animal, dijo ella acariciando suavemente a su compañero felino, pero para mí, es un ángel de pelo enviado para recordarme que aún hay motivos para seguir viviendo. Y estuvo también el joven veterinario Marcos, ateo confeso, quien trató a Figo con dedicación admirable, sin sospechar inicialmente la identidad de su dueño. Cuando finalmente lo descubrió, se acercó al Papa con una mezcla de incredulidad y sinceridad brutal. Crecí rechazando a la Iglesia, confesó, porque la veía como una institución lejana, desconectada de la vida real. Pero ver a un líder religioso cruzar océanos por un perro callejero, eso me hace replantearme muchas de mis certezas. Cada uno de estos encuentros fue como una semilla silenciosamente plantada en el alma de Francisco, semillas que más tarde germinarían en homilías, cartas y discursos, en una renovada comprensión de la espiritualidad, una espiritualidad que abarcaba a toda criatura viviente, no solo a los humanos. Después de 3 semanas de tratamiento intensivo, los signos de mejoría en Figo eran indiscutibles. Los médicos, prudentes pero esperanzados, le aseguraron al Papa que, con los cuidados adecuados, su fiel compañero podría disfrutar aún de varios años de vida digna y feliz. Francisco cerró los ojos en oración silenciosa aquella tarde, mientras el sol de Boston teñía el cielo de tonos naranjas y rosados. Dios, pensó, a veces habla a través de los caminos más inesperados, un anciano gato blanco, un joven ateo, un perro callejero que se negó a rendirse. ¿Y tú, alguna vez has sentido que una criatura pequeña, un gesto mínimo, contenía una enseñanza divina oculta? Si quieres, puedes compartirlo. Hay corazones que esperan escuchar tu historia. La noticia fue recibida entre lágrimas de júbilo por el pontífice, que al saber del regreso, sintió como su alma se inundaba de gratitud. El retorno a Roma no podía ser más distinto de la partida, donde antes había rostros desconfiados y palabras de crítica, ahora se alzaban multitudes vibrantes, carteles hechos a mano, ramos de flores y hasta pequeños cachorros ofrecidos con ternura para recibir una bendición papal. El relato de amor y lealtad entre un hombre y su compañero animal había tocado un acorde universal, traspasando credos, culturas y fronteras. Era como si, por un instante, todos recordaran algo esencial que llevaban olvidado en el fondo del corazón. En el Vaticano, aguardaba un cardenal Lorenzo distinto al que todos conocían. Durante la ausencia del Papa, la vida le había enfrentado a una dura caída, tras perder una lucha política interna y sufrir la humillación pública a manos de sus rivales. Lorenzo se sumió en una profunda tristeza, vagaba en soledad por los jardines vaticanos, cargando el peso de su orgullo herido, cuando, casi sin querer, se topó con un objeto sencillo, una desgastada pelota de tenis, la preferida de Figo. Al sostener aquel objeto humilde impregnado de memorias de juegos, risas y cariño incondicional, algo en su interior, adormecido durante décadas, se quebró. ¿Cuántas veces había pasado por la vida sin detenerse a sentir, ocupado en defender normas que, ahora comprendía,
no bastaban para tocar una alma. Quiero realmente saber qué piensas. ¿Alguna vez la vida te ha sorprendido con una revelación inesperada que cambió por completo tu forma de ver el mundo? Déjame tu reflexión en los comentarios y construyamos juntos esta conversación. Las lágrimas que llevaba años conteniendo brotaron libres, y tras ese primer torrente de dolor, vino una comprensión que le sacudió hasta los cimientos. Toda su existencia había girado en torno a la obediencia ciega a reglamentos, mientras que el verdadero espíritu de la fe, el amor sin condiciones, había pasado de largo a su lado, casi sin que se diera cuenta. Cuando el Papa Francisco regresó a casa, encontró frente a él un cardenal Lorenzo irreconocible, más sereno, más humilde, profundamente humano, y en un gesto cargado de ternura, Figo, el perro que tantas veces había sentido su rechazo, se acercó despacio, apoyando la cabeza en su rodilla. Fue entonces cuando el último muro interior de Lorenzo se derrumbó por completo. Con la voz temblorosa, confesó: Santo Padre, he dedicado mi vida a juzgar lo que no entendía. Perdóneme. El Papa, con esa sonrisa suya capaz de abrazar sin palabras, respondió: no hay nada que perdonar, Lorenzo. A veces, necesitamos perdernos por completo para finalmente encontrarnos. ¿Y tú? ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de tocar fondo para poder renacer? Deja tu opinión en los comentarios. Tu visión puede enriquecer mucho esta reflexión. En los meses que siguieron, la Iglesia Católica fue testigo de una auténtica revolución en su forma de mirar a los animales y al medio ambiente. Una nueva era de compasión y respeto comenzaba a florecer, guiada no por normas, sino por el corazón. Inspirado por las experiencias que habían marcado profundamente a su alma, el Papa Francisco plasmó su sentir en una encíclica histórica, que tituló Fidelitas Creaturae, la fidelidad de las criaturas. En este documento trascendental, el Santo Padre expandía de forma significativa la comprensión católica de la responsabilidad humana hacia todas las formas de vida, no solo humanas, sino también animales y vegetales, como reflejo del amor divino. La transformación no tardó en hacerse visible. Los jardines vaticanos, tradicionalmente reservados a unos pocos, se abrieron una vez al mes para celebrar el llamado Día de Adopción Figo, una jornada en la que animales abandonados encontraban nuevos hogares junto a familias seleccionadas con esmero y amor. Esta iniciativa, que nació casi como un gesto íntimo, se propagó como una corriente de esperanza. En parroquias de todo el mundo, comenzaron a integrarse las bendiciones de animales como parte habitual de la vida comunitaria, rescatando y revitalizando el legado puro y luminoso de San Francisco de Asís. La espiritualidad volvía a abrazar a toda criatura viviente como parte de la gran sinfonía de la creación. De esta semilla brotó el ministerio Figo, que creció de forma asombrosa, llevando la terapia asistida con animales a hospitales católicos en más de 70 países. ¿Te imaginas entrar en un hospital y sentir, no solo el aroma del incienso, sino también la caricia de un ser que te mira con amor incondicional? Quiero saber qué piensas. ¿Crees que el amor de un animal puede ser una forma de medicina para el alma? Compártelo en los comentarios y abramos juntos esta reflexión. Los estudios médicos comenzaron a recoger datos fascinantes. Los pacientes que interactuaban regularmente con animales mostraban recuperaciones más rápidas, necesitaban menos medicación contra el dolor y disfrutaban de una calidad de vida notablemente superior. Incluso los refugios de animales situados cerca de iglesias católicas vieron un incremento extraordinario en las tasas de adopción. Muchas familias contaban que fue la historia de Figo la que les inspiró a abrir su hogar y su corazón. Mientras tanto, la relación entre el Papa Francisco y Figo se profundizaba día a día. En las tranquilas tardes romanas, era habitual verlos pasear juntos entre los cipreses y las fuentes antiguas, un hombre vestido de blanco, ya encorvado por los años, y un perro de pelaje dorado, ahora salpicado de canas, moviéndose al mismo compás pausado,
en esa danza silenciosa que solo los verdaderos compañeros de vida conocen. En uno de esos paseos, en un espléndido atardecer de otoño que doraba cada hoja de los jardines, el Papa compartió con la hermana María Conceiro una reflexión que acabaría siendo inmortalizada en piedra. A la entrada del primer hospital veterinario oficial del Vaticano, durante 8 años me pregunté si era adecuado que un papa tuviera un animal de compañía. Ahora sé que la pregunta era errónea desde el principio. Figo nunca fue simplemente mi mascota. Somos compañeros de camino, almas unidas por algo que trasciende cualquier palabra humana. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez esa conexión inexplicable que trasciende especies y palabras? Deja tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede iluminar este espacio de reflexión. Quizás, pensaba el Papa Francisco en sus paseos silenciosos, eso sea precisamente lo que Dios desea para todas sus criaturas, no la dominación, sino la alianza, no la posesión, sino el compañerismo. No era el control lo que reflejaba la voluntad divina, sino la comunión sincera entre seres distintos que comparten el mismo soplo de vida. Cuando Figo cumplió 12 años, una verdadera bendición, considerando su frágil salud inicial, el Papa tomó una decisión que conmocionó a toda la esfera religiosa. Durante una audiencia general en la plaza de San Pedro, apareció con Figo sentado pacientemente a su lado. Aquel gesto sencillo, pero cargado de simbolismo, marcó el nacimiento de una nueva era de compasión y apertura dentro de la Iglesia. Frente a miles de rostros emocionados, Francisco declaró con una fuerza serena: la manera en que tratamos a los más vulnerables de Dios refleja cómo tratamos al propio Dios. Durante demasiado tiempo hemos ignorado el sufrimiento silencioso de nuestros hermanos de 4 patas, plumas y escamas. Hoy, esta Iglesia reafirma su compromiso con la protección y la celebración de todas las criaturas que comparten con nosotros este milagro llamado vida. ¿No es acaso un reflejo de nuestra propia humanidad la forma en que cuidamos a los seres más pequeños y dependientes? Me encantaría saber tu opinión. ¿Cómo crees que nuestra relación con los animales revela algo de nuestro espíritu? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede hacer esta reflexión aún más rica. Las imágenes de aquel instante se propagaron como un incendio de esperanza alrededor del mundo. En cuestión de semanas, refugios de animales informaron de olas sin precedentes de adopciones y donaciones. Legisladores de diversos países mencionaron públicamente el ejemplo papal al impulsar leyes más estrictas contra el maltrato animal. Lo que había empezado casi como un secreto que muchos consideraban escandaloso, un papa con un perro mestizo, se transformó en uno de los legados más queridos y perdurables de su pontificado. A través de Figo, Francisco enseñó algo que ni las más complejas disertaciones teológicas podían transmitir con tanta claridad. A veces, las lecciones más profundas sobre lo divino se encuentran en los lugares más sencillos. Basta con mirar los ojos confiados de un animal que ama sin condiciones para entender un fragmento del misterio de Dios. Con el paso de los años, los visitantes del Vaticano, líderes de Estado, dignatarios religiosos, personalidades célebres aprendieron a no sorprenderse al encontrar a Figo presente en las audiencias oficiales. El noble perro, con su mirada serena y su dignidad innata, parecía poseer un talento especial para suavizar tensiones y abrir espacios de diálogo verdadero. Y en una ocasión inolvidable, durante unas negociaciones especialmente tensas entre naciones en conflicto, fue precisamente Figo quien, de manera instintiva, se tumbó justo en la línea divisoria entre los representantes de los dos bandos. ¿No es asombroso cómo a veces los seres más humildes pueden señalar el camino hacia la paz? Me encantaría conocer tu reflexión sobre esto. ¿Alguna vez has visto a un animal convertirse en un puente entre corazones humanos? Deja tu historia en los comentarios y sigamos aprendiendo juntos. Ese gesto sencillo de Figo, acostarse en medio de 2 delegaciones enfrentadas, provocó el primer atisbo de sonrisa compartida entre los líderes, derritiendo, aunque fuera por un instante, el hielo de la
desconfianza. A partir de ese pequeño milagro, se abrió un camino hacia un diálogo más humano, más auténtico. El cardenal Lorenzo, el mismo hombre que años atrás había erguido muros de rigidez, ahora, profundamente transformado por su experiencia, se convirtió en el más apasionado defensor del ministerio Figo. Con el paso de los años y a medida que el Papa Francisco avanzaba en edad, Lorenzo asumió gran parte de las responsabilidades prácticas del programa. Viajaba incansablemente por el mundo, inaugurando nuevas iniciativas, construyendo puentes entre grupos de protección animal y las instituciones religiosas más tradicionales. Irónico, ¿no?, confesó en una entrevista, dejando ver una sonrisa serena que en otros tiempos habría parecido impensable. Pasé media vida intentando mantener a los animales fuera de la iglesia, y ahora dedico el resto de mi existencia a asegurarme de que nunca más sean excluidos. ¿No es maravilloso cómo la vida puede darnos la vuelta por completo cuando abrimos el corazón? Me encantaría saber. ¿Alguna vez has cambiado radicalmente de perspectiva sobre algo importante? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede iluminar esta conversación. La historia de Figo y el Papa Francisco no tardó en convertirse en fuente de inspiración para artistas de todo el mundo. Pinturas, esculturas, películas, libros, todos exploraban aquella relación tan única que no solo había transformado una institución secular, sino también la forma en que millones de personas miraban a los animales y a sí mismas. Una pintora especialmente talentosa, Sofía Montenegro, creó un mural monumental que fue instalado en el ala pediátrica del Hospital Gemelli de Roma. La obra mostraba al Papa y a Figo caminando juntos por un campo de flores silvestres, seguidos de niños y animales de todas las especies, en un desfile armonioso de vida y esperanza. Bajo aquella escena vibrante, en letras doradas, se leía: el amor no conoce especies. A medida que Figo envejecía, sus paseos con el Papa se hacían más breves, sus siestas más largas, pero su vínculo, lejos de debilitarse, parecía alcanzar nuevas profundidades. Testigos cercanos hablaban de momentos de comunicación casi sobrenatural entre ambos, como si compartiesen una lengua secreta más allá del alcance de las palabras humanas. Uno de esos instantes fue capturado en vídeo por un fotógrafo que documentaba la vida cotidiana en el Vaticano para un proyecto histórico. En la grabación, se ve al Papa y a Figo sentados uno junto al otro en el jardín, contemplando el atardecer. Sin ninguna orden visible, Figo levanta su pata y la deposita suavemente sobre la mano del Papa justo en el momento en que una lágrima solitaria resbala por la mejilla del pontífice. El Papa, sintiendo esa presencia silenciosa, gira la cabeza, mira a su fiel amigo y le regala una sonrisa de esas que solo brotan cuando el alma reconoce, más allá de las palabras, que ha sido profundamente comprendida. ¿No crees que las conexiones más verdaderas no necesitan palabras? Me encantaría leer tu reflexión en los comentarios. Tu voz puede hacer esta comunidad aún más cálida y sabia. Aquel breve video, que apenas duraba unos minutos, cuando se filtró en Internet, se convirtió en uno de los más compartidos de toda la historia de las redes sociales. Personas de todas partes, incluso aquellas sin ningún tipo de afiliación religiosa, confesaban haber sido profundamente conmovidas por aquella silenciosa y poderosa escena de conexión entre especies distintas. No era solo un momento tierno, era una expresión viva de algo que muchos habían olvidado, la compasión que trasciende barreras. En los círculos teológicos, este fenómeno inesperado dio origen a una nueva corriente de pensamiento que empezaba a ganar fuerza, la llamada teología de la compasión universal. Bajo esta perspectiva, se proponía que la misión divina de cuidar y proteger no se limitaba exclusivamente al ser humano, sino que abrazaba a toda criatura sensible. ¿Te has preguntado alguna vez si nuestro compromiso espiritual debería abarcar también o cuidado de todos los seres vivos? Quiero realmente saber lo que piensas. Comparte tu experiencia en los comentarios y reflexionemos juntos.
Como respuesta a esta revolución silenciosa, seminarios católicos en diversas partes del mundo comenzaron a reformular sus programas de formación, incorporando módulos de ética animal y responsabilidad ambiental, no como simples complementos, sino como fundamentos esenciales de la vocación sacerdotal. Era como si el corazón de la fe estuviera volviendo a latir al ritmo de una empatía más profunda, más amplia, capaz de abrazar la creación entera. Cuando Figo, aquel noble perro de mirada serena, falleció plácidamente mientras dormía, con 15 años de vida, una edad notable para un can de su tamaño, el mundo pareció detenerse. Era como si millones de almas guardaran un instante de silencio para despedirse de aquel ser que había enseñado tanto sin pronunciar una sola palabra. ¿Alguna vez has sentido que un animal te ha enseñado lecciones que ninguna persona podría haber transmitido? Deja tu opinión en los comentarios. Tu visión puede enriquecer esta conversación. El Papa Francisco, ya con más de 90 años y visiblemente debilitado, insistió en oficiar personalmente una ceremonia especial en los jardines vaticanos. Figo no era simplemente un perro, declaró con la voz quebrada pero llena de convicción. Era un maestro de lealtad en un mundo que idolatra lo fácil, un maestro de presencia plena en un mundo perdido en distracciones. Un maestro de amor incondicional en un mundo que impone condiciones al afecto. No cabe duda de que la historia de Francisco y Figo dejó una huella imborrable en la conciencia colectiva. Aquello que comenzó como un encuentro fortuito entre un hombre y un perro callejero se transformó en una parábola viviente sobre la compasión, la conexión y la capacidad de encontrar lo divino en los gestos más sencillos y puros.